de las EDES. Miren, revela el Centro Económico Regional para la Economía Sostenible. Hace una revelación que a todas luces es muy interesante. ¿Qué dice el CES? Señor director, usted tiene los cuadros. Revela la investigación y el análisis del CES, mírenlo ahí en pantalla. ¿Cómo ha sido el aumento de los empleados de las distribuidoras de electricidad EDE desde enero 2022 a junio 2024? En enero 2022 estaba en 7.571 empleados. Posteriormente, en junio, subió a 7.896 en abril 2022. Después a 8.090. Después a 8.320. Para terminar en junio de este año en 8.350 empleados. Cuando sigue sosteniendo un estudio que se hiciera en años pasados, que solo se requieren entre 1.800 y 2.000 empleados para que éstas puedan trabajar de manera eficiente. Y sin embargo, estamos hablando, poniéndolo al máximo en 2.500 empleados, estamos hablando de 8.050, lo que quiere decir que supera por más de 5.000 empleados la nómina que debe tener. Pero el CES hace un análisis a partir de esa nómina supernumeraria que deja muy mal parado la eficacia, la eficiencia de la labor de las sedes. ¿Qué dice el CES a partir de eso? Que mientras aumenta la cantidad de empleados de la sede, se reduce su eficiencia, su eficacia. Porque mientras más aumenta la empleomanía, se va distribuyendo esa cantidad de empleados o se va distribuyendo entre esa cantidad de empleados la cantidad de clientes que tienen las distribuidoras, dando lugar a que cada vez menos clientes se distribuyen entre ellos y no terminan de eficientemente responder a la necesidad que tienen esos clientes. Ya no midiendo la eficiencia en función de la labor que puedan realizar en términos del alcance de la distribución de la energía eléctrica, sino en función de que si ustedes son tantos empleados y aquí lo que hay son tantos clientes, se supone que esa cantidad de empleados que deben tener sea suficiente para la cantidad de clientes que tienen. Sin embargo, la cantidad de clientes no le incrementa sustancialmente con relación a la cantidad de empleados. Y uno termina preguntándose, ¿qué diablos vamos a hacer con el sector eléctrico? Hay intención e interés en privatizar el sector eléctrico y uno termina de preguntarse, ¿qué diablos vamos a hacer con un sector que tiene un subsidio enorme, con un sector que tiene una nómina supernumeraria, evidentemente, con un sector que su eficiencia, su eficacia, en vez de incrementarse a medida que pasa el tiempo, se reduce? En un sector que los propios que entregan, la mayoría de ellos, dice que la generación eléctrica en República Dominicana es eficiente, la generación, y que al final el problema que siguen encontrando es la distribución y la cobranza de esa energía eléctrica que se produce.
y que cada vez está más cara. Que cada vez está más cara. Entonces, si allí se establece en el 2018 que se requieren 1.800 empleados, uno dice, en el transcurso del tiempo puede que aumente la necesidad de eso. Eso lo estableció para el gobierno una consultora chilena llamada Inecon. En el 18. En el 18. Uno dice, vamos a suponer que en términos porcentual haya un incremento. Por eso yo dije, vamos a llevarlo a 2.500. Vamos a llevarlo a 3.000 en términos de necesidad, porque en realidad las empresas van creciendo. Sí, es verdad. Es la verdad. Pero cuando confiesan ellos mismos que ciertamente tienen empleados de más, cuando confiesan las mismas autoridades que han tenido que realizar cada vez que sale un administrador una reducción de las nóminas en 300, 400, 500 y 800, inmediatamente cambian de administrador, comienza el proceso al revés otra vez, de recontratación de una cantidad entonces de nueva gente y del incremento de esas nóminas. Uno dice, ¿qué vamos a hacer con ellos? La deuda, dice el presidente, que es entre empresas estatales, pero son 24.000 millones de pesos que generan intereses para EGIT y para la ETED, por si usted no lo sabía, presidente. Hay una generación de intereses por la deuda, aún fuere para las propias empresas estatales, pero además eso opera en contra, la deuda, de la gestión de EGIT y de ETED, porque lo que tiene que ver con el desempeño y la construcción de obras por parte de ellas se ve entorpecida por la deuda que no han podido cobrar. Hay qué sé yo cuántos planes de EGIT que están detenidos por falta de recursos. Aquí se necesitan, mal contadas, más de 24 presas para producción de energía eléctrica, además de control y regulación del agua. En un mundo en que el agua se va a convertir en la razón de la próxima guerra dentro de 10 o 20 años. Por tanto, tiene un valor inestimable lo que pueda hacer EGIT en términos de construcción de presas, de desarrollo de proyectos alrededor del agua, o de proyectos para generación de energía eólica o de otro tipo. Es decir, uno no encuentra, han hecho un plan y uno lo que se pregunta ahora, ¿y cuál es el plan? Lo interesante... Pero, perdón, sí. pero esa eficiencia ya me imagino que comenzó a marchar positivamente porque don Celso Marrancini redujo una gran cantidad de empleados. Entrar lo nuevo. Sí, pero Mira, es que técnico preparado, no botella. Entonces me imagino yo que ya esa eficiencia inicia desde la entrada de don Celso, porque él de entrada quitó de que sé yo cuántos cientos ahí en EDESUR y en EDESTE. Sí, Pero la eficiencia se inicia. Lo que pasa es que como establecía Salvador en una parte de su análisis, de su comentario, aquí el problema no es si son muchos o pocos empleados. El tema es que ese análisis que se hizo en el 18 nos hablaba de una necesidad de tomar unas medidas por el problema que había en la crisis eléctrica, ¿verdad? Y el tema de la ineficiencia del sistema. Y hoy en día el plan que nos están presentando lo que busca es reducir las pérdidas para llevarlas a las pérdidas del 19. O sea, lo que nos están presentando como un plan para recuperar el sector eléctrico nos quiere llevar a cómo estaba el sector eléctrico en el 2019. Por tanto, el incremento del personal o la tecnificación del personal no ha redundado en nada en beneficio con respecto a bajar el tema de las pérdidas. Entonces, en esa medida es que vemos que no ha resultado, porque no es decir que hay mucho empleado porque los haya. Claro. Es cuando vemos el resultado que nos ha dado como país el tener esos empleados. Sin embargo, hay un dato interesante.
Ha hecho un buen análisis a partir de un estudio que ha conseguido, pero hay un dato interesante. En el 18 establecía que las sedes necesitaban 1.800. 1800. Y como tú bien planteas en tu análisis, vamos a suponer que, que como la realidad es cambiante, esta es una sociedad que va creciendo, que se necesite en lugar de 1.800, 3.000, vamos a suponer. Ahora, lo que tiene que decir el Consejo Unificado es realmente cuántos empleados necesitan las sedes. Porque yo noté durante la presentación del proyecto de parte de Celso Maranzini que hay un interés en hacer las cosas diferentes por las explicaciones que daba. Y me explico. Anteriormente, anterior a la salida de Milton Morrison de Edesur, bueno, las críticas, bueno, hay un político, hay una cuota política, cada gente que llega pone su cuota de empleados, esa crítica, perfecto. Hasta nosotros llegamos a decirlo. Porque sabemos cómo se maneja la política y cómo maneja cada presidente de partido, aliado al partido de gobierno, su cuota de poder que le entregan. Eso lo sabemos, porque aquí no somos suizos, somos dominicanos. Ahora, ¿qué hizo el Consejo Unificado a partir de la cancelación, del cambio del señor Morrison de Edesur? Que nombró a alguien dentro del sector al margen de esa gente que se ha estado nombrando, que viene con su equipo y con una serie de gente a la que le deben favores que hay que compensarlo con posiciones en el gobierno. Ahí comienzo a ver una forma diferente de manejar el asunto. Es decir, voy a llevar al técnico Mayované Bautista, para citar un nombre, porque Mayované se va a encargar de reencauzar eso. Mayované no trae 10.000 personas que vienen a asediarlo con empleos, sino que viene a hacer la cosa diferente. Ahí comencé a ver cierto cambio. Ojalá que eso se aplique en las 3 distribuidoras. Es decir, que podamos poner ahí a gerentes que vayan a establecer qué necesita cada distribuidora. Es decir, yo necesito operar con 2.000 hombres, con 2.000 técnicos o con 2.000 empleados, entre técnicos, personal de servicio, personal de cobranza, etcétera, etcétera. Técnicos para ir a, porque son muchos los servidores que hay en las sedes y deben ser muchos en función de la diversidad de servicios que ofrecen. No es solamente cobrarte, hay que ir a resolver una avería, una serie de cosas. Es decir, hay una realidad que ellos viven, pero lo interesante aquí es que cada técnico o cada gerente que te ponga en esa distribuidora te digan, nosotros necesitamos tanto, hay tantos, necesitamos tanto, en función de eso, si hay que votar 2.000, pues vote 2.000. Pero hay que llevarlas al punto que permita que opere con eficiencia, porque es una de las observaciones y de las exigencias que está haciendo el sector privado a la hora de poner las cartas sobre la mesa para la reforma fiscal que viene ahí. Porque estamos hablando de que están buscando 200.000 millones para la reforma fiscal, a través de la reforma fiscal, y solo en la sede se está hablando de 90.000 millones. Sí, en términos pero hay que de los cuales es posible que tú, cuando se insere, porque tú vas a hacer un proceso. Tú no lo vas a bajar. Tú no lo vas a bajar. Tú no vas a bajar ni 1.000 millones cancelando los empleados. Ahora, no, ahora, ¿qué ocurre? Tampoco eso se va a bajar de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Porque, ¿qué es lo que ocurre, Salvador? Es que, como decía Celso Maranzini en su explicación durante la semanal, hay 810 millones de dólares que no son por deficiencia de la distribuidora. Pero son 810 millones de dólares que son parte del subsidio que va a cada dominicano, incluyendo los grandes empresarios. Coge la tarifa energética para que vea que tiene. No estoy justificando a la distribuidora ni al sector energético. Es que tienen un subsidio. Lo que pasa es que hay que separar lo que corresponde a la distribuidora y lo que corresponde al subsidio que está dando el gobierno. El propio presidente admitió durante esa presentación que el gobierno dejó de hacer los trabajos que había que hacer en materia de compra de transformadores, de reparación de las subestaciones, una serie de acciones que había que implementar, porque hubo que coger ese dinero para una inmediatez que era subsidiar los combustibles, el combustible que compramos, subsidiar esos combustibles y subsidiar la tarifa energética. Aquí nos está aplicando el plan, el pacto eléctrico. Si aquí aplican el pacto eléctrico, el gobierno dura 2 semanas. Oye, lo que estoy diciendo. Oye, ¿por qué? Porque la población
no resiste que revisen la tarifa. Y lo primero que manda el pacto eléctrico es revisar la tarifa. Pero Entonces, no podemos. Pero va a seguir en politiquería, entonces. Oye, vamos a seguir Eso es populismo. en lo mismo, eso es populismo. No, Vamos a pero- seguir en lo pero- mismo. pero espera, José María, fíjate un detalle, José María. Tú dices 1.800 millones de dólares, igual a 90 mil millones. No, son 1.500 supuestamente. 1.500. Supuestamente 1.500. 1.500 millones de dólares, Sí. igual a cerca de 90.000 de los 200.000 que requerimos. Vamos a decir. Tú dices, de eso corresponden, de los 1.500 corresponden 500, 600 a la distribuidora. 610, dijo César. 610 a la distribuidora. Corresponden 500 o 600 a los combustibles. Y corresponde al subsidio el resto de la tarifa. Ahora bien, si tú dices, de los 610 de la distribuidora, logro bajar 100 o 200. De lo del combustible, que hay una mafia, y que todo el mundo lo sabe. También el combustible. Pero claro que sí. En el combustible, le están dando combustible subsidiado. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Perdóname. Yo te voy a decir, si tú comienzas a ajustar lo que menos se gasta de esos 1.500 millones de dólares es en el subsidio de la tarifa eléctrica, lo que menos se gasta. Lo que menos tú tienes que afectar es a la población que está siendo subsidiada en términos de la tarifa eléctrica. A lo primero que tú tienes que meterle la mano es a la debacle de la distribuidora y a la mafia del combustible. Pero, a la mafia del combustible, que aquí se le da combustible, se le subsidia combustible a empresas que pueden generar sus propios recursos. ese es un asunto que hay que revisar. Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Ahora, ¿pero qué te digo? Ese es un asunto que hay que revisar. Hay empresas que no merecen un subsidio, quítaselo. Ahora, habría que ver si el país resiste que tú le quites los subsidios a los combustibles. Habría que ver si el país resiste que tú le quites el subsidio que tiene la tarifa energética. Para dejarte en el ámbito de los 810 millones. Ahora, lo que pasa con es que respecto a la distribuidora, Wendy, con respecto a las distribuidoras, estamos totalmente de acuerdo. Hay que reducir la nómina al nivel que realmente necesita que se reduzca. Y segundo, aplicar el plan. Y usted puede decir, bueno, Celso trabajó con el pasado gobierno, con el otro, pero es el que está ahí y es el que presentó el plan. Mira, y es el que tiene que implementarlo. Aunque pudiera afectarnos a nosotros, y me refiero en sentido personal, en lo personal, el tema del subsidio hay que revisarlo. Nosotros tenemos, se supone que unos ratios que nos ayudan a establecer una escala de pobreza. Nosotros tenemos el CIUBEN. En vez de tener un subsidio generalizado a todo el mundo, ¿por qué no utilizamos esas escalas y el subsidio del sistema eléctrico vaya a las personas que realmente lo necesitan? Porque es que ahora mismo el subsidio está a nivel general y el impacto que al final estamos pagando como país en ese hoyo financiero es más alto que si nosotros tuviéramos que pagar realmente la tarifa que debiéramos de pagar. Bueno, Yo creo que una de las formas...